Bueno, entonces lo que vamos a ver hoy, en una primera parte, vamos a ver angina de pecho, que ustedes ven en el material bibliográfico y en la clase, en la videoclase, que son dos patologías más clásicas dentro de las cardiopatías isquémicas. Yo para no ponerme a hablar sobre cardiopatía isquémica y sobre cuáles son aquellos factores de riesgo que llevan a generar en estos pacientes cardiopatías isquémicas, voy directamente a las dos cardiopatías isquémicas más relevantes y más representativas de las cardiopatías isquémicas, que son la angina de pecho y infarto agudo del miocardio. Cuando estamos hablando de angina de pecho, también ustedes la pueden conocer a esta patología como dolor de pecho o precordalgia, ¿sí? Que este síntoma, este dolor de pecho, esta precordalgia, está producido, ¿sí?, por una isquemia miocárdica, ¿sí? Es decir, que hay una disminución, ¿sí?, de oxígeno a las células del miocardio. Estas células, para su funcionamiento, requieren de una concentración de oxígeno para poder realizar su cuadro, su fisiología. Cuando existe algún déficit o alguna alteración, algún requerimiento mayor de oxígeno, y ese oxígeno no les llega lo suficiente, comienzan a tener, ¿sí?, esta manifestación, ¿sí?, que es un dolor, ¿sí?, tipo dolor torácico. Si uno lo quiere experimentar, a veces cuando uno ha hecho actividad física y se exige la actividad física, a veces aparece un malestar a nivel del dolor, a nivel de la región torácica. Bueno, eso pasa ¿por qué? Porque necesita aún más concentración de oxígeno y no le llega lo suficiente porque uno se está exigiendo. Bueno, eso es lo que sucede cuando las células no tienen lo suficientemente el requerimiento de oxígeno que necesitan. ¿A qué se debe este dolor tipo torácico, tipo opresivo? Bueno, primeramente se debe que hay un bloqueo de una arteria coronaria. Ustedes tienen que recordar que todo lo que se ve afectado, tanto sea a nivel de angina de pecho o infarto agudo de miocardio, las que se ven afectadas son las coronarias, ¿sí? Son aquellas arterias, aquellos vasos sanguíneos, que lo que hacen es alimentar, nutrir y llevar todos los requerimientos nutricionales y metabólicos que requiere el corazón para su funcionamiento. Por lo tanto, lo que se van a ver afectadas van a ser todo, ¿sí?, todas las arterias coronarias, ¿sí?, que lo que hacen, alimentan al corazón. ¿Qué puede pasar? Estas arterias se pueden estar bloqueadas, se bloquean, o se genera un espasmo de esta arteria. Entonces, lo que hace que estas arterias, al estar bloqueadas o a generarse un espasmo, la llegada de oxígeno disminuye. Entonces, ese aporte que requiere de oxígeno en miocardio se encuentra afectado y esta falta de oxígeno va a provocar, ¿sí?, va a provocar una isquemia, que se va a experimentar, de alguna manera se lo va a manifestar el paciente como dolor. ¿Dónde se localiza? Bueno, como le decimos, lo más frecuente que uno ve cuando un paciente presenta un dolor de esta característica, la localización más frecuente de una angina de pecho es detrás del esternón. Entonces, ese dolor que va a sentir detrás del esternón se suele irradiar, ¿sí?, generalmente hacia el brazo izquierdo. Pero también, no solamente es necesario, o sea, no solamente se va a irradiar al brazo izquierdo, sino también se puede irradiar a ambos brazos, a mandíbula y también a cuello. Todo esa irradiación del dolor es el de que comienza detrás del esternón, y de acuerdo a la intensidad que tenga ese dolor que se manifiesta, se va a irradiar o a extender a estos lugares, ¿sí?, que yo recién le estaba diciendo. ¿Qué es lo importante? Es lo que va a diferenciar también de que el dolor
o que yo sepa si estamos hablando de una angina de pecho o estamos hablando de un infarto agudo de miocardio. Porque en un principio la manifestación es similar, ¿sí? El dolor opresivo está, el dolor en la precoralgia está presente, pero uno lo que no va a saber si está cursando o una angina de pecho o un infarto. Una de las características que lo va a diferenciar es la duración que tiene el dolor, ¿sí? El dolor de una angina de pecho va a durar entre, como mucho, 30 minutos, ¿sí? Menos de un minuto a 30 minutos. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver que en el infarto el dolor continúa, ¿sí? Por más que uno se le hace todo el tratamiento que tiene que hacer como una angina de pecho, el dolor continúa. Por lo tanto, vamos a ver que lo que diferencia al paciente que está cursando o una angina de pecho o un infarto, que la angina de pecho, la duración, ¿sí? Como máximo es media hora y vamos a ver después que con el reposo en una angina de pecho va cediendo el dolor, va disminuyendo la intensidad. En cambio, en un infarto, el dolor continúa, por más que el paciente esté en reposo. ¿Qué sensación tiene? Yo les decía que el dolor que el paciente manifiesta es que es sensación de opresión, como que le está pisando, ¿sí? Como hay un peso sobre el pecho. Hay algunos autores que dicen que es como si fuera la pisada de un elefante, siente esa sensación el paciente. Esa sensación se debe a esto, a la isquemia, ¿sí? Que hace de que el miocardio necesita trabajar, necesita ese oxígeno para poder realizar toda la función y no lo tiene. Por lo tanto, eso hace que lo que genera que los estímulos dolorosos se activen, ¿sí? Y manda al sistema nervioso central esa respuesta como dolor, ¿sí? Por lo tanto, el dolor que siente es sensación de opresión o siente también como una quemazón. ¿Qué puede llegar a generar una angina de pecho? ¿Cuáles son los factores desencadenantes? Porque a veces el paciente está bien y comienza con un dolor precordial. El esfuerzo, hay estos pacientes a veces con mucho tiempo en frío, ¿sí? En esos días de mucho frío a veces puede generar en el paciente alguna manifestación cardiológica, miedo, ¿sí? Enojo, todas esas situaciones de estrés son también factores desencadenantes posibles, ¿sí? Que puede experimentar, que puede generar en un paciente que ya tiene antecedentes, ¿sí? Que ya tiene antecedentes coronarios para generarle una angina de pecho. Por lo general, como yo le decía, las anginas de pecho se van a aliviar a los 45 minutos, ¿sí? Entre 45 segundos, perdón, y 5 minutos, tras administrar una medicación que se llama nitrato, que ahora más adelante vamos a ver en qué consiste este nitrato. Ese alivio hace que a mí me ponga dentro del escenario que este paciente está cursando una angina de pecho, ¿sí? Porque en un infarto agudo de miocardio, un nitrato no va a aliviar el cuadro del paciente. Bien, existen una variedad de anginas de pecho en las cuales tienen características similares, pero que hay ciertas manifestaciones que hacen que la diferencie una de otra, en la cual una de las clasificaciones es la que la pone casi como el famoso preinfarto que ustedes habrán escuchado. Esta clasificación es